Hola a todos. Hoy continuaremos contando el libro del Quijote de la Mancha de autoría de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta vez estaremos con todos nuestros compañeros y comenzaremos con el capítulo número 51, que se titula Del progreso del gobierno de Sancho Panza con otros sucesos tales como buenos. Bueno, después ya de amanecer, seguía como la ronda de Sancho y todo. Y el maestre Sala estaba como muy pensativo por lo que había pasado del rostro de la mujer que decían que era muy hermosa. Y el mayordomo estaba también muy preocupado, como dándole los datos a los señores de lo que había pasado. Bueno, es importante, me parece como aclarar que la mujer hermosa era la que estaba disfrazada de hombre, pues para que sepan. Ah, ok, sí, bueno, esa era esa vieja. Entonces, nos dicen aquí que le dieron a Sancho de comer unas cosas muy malas, que la verdad no las recuerdo. Era 4 tragos de agua fría y un pedazo de pan y un racimo de uvas. Lo cual a Sancho pues le pesó mucho porque él come demasiado, por no decir mucho. Ahí lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, ya aquí siguió de que, bueno, el doctor Pedro Recio le hizo creer a Sancho de que el comer pues de esa manera pues le ayudaba a avivar el ingenio, ya que tenía pues fama de un gobernador tan discreto, pues entonces que no la Que era perdiera. como lo mejor para los que mandaban. Entonces en ese momento llegó pues un señor, un paje, si no estoy mal. Y entonces llegó donde el señor gobernador y pues adelantándome un poco le contó algo. Sin embargo, Sancho en ese momento maldijo del gobierno y pensó que era más lo que comía estando con Don Quijote y juzgó mucho aquel día. Ah, bueno, prosigo. Entonces, bueno, ya el paje llegó y pues le comenzó a decir a Sancho Panza, le contar una historia, que en realidad pues obviamente se sabe que era organizada por el maestre Sala y por el mayordomo. Entonces, vamos, Sin embargo, entonces, no se sabe si era organizado. no, si era organizada porque lo dicen más adelante. Ah, bueno. Entonces, además todo se sabe que todo es organizado, a excepción, Quizás para probar la audacia quizá de la única, de hecho la única que no fue planeada fue la de la doncella, la que se disfraza de hombre. La única historia Que no fue planeada. para que es real. Sí. Bueno, Continuemos. ya, continúo. Entonces resulta que llegó contándole la historia de que un señor muy rico, algo muy rico, pues había puesto en un puente como unos señores jueces para juzgar. Es que no, era un terreno y entonces estaba dividido por un río. Entonces ahí había un puente y al final del puente había como una casita y una horca. Entonces cada persona que pasara tenía que decir la verdad. Por eso sí, pero es que fue el señor rico el que colocó eso, para eso, digamos que el que dijera la verdad, por eso colocó esos 4 jueces ahí. El que dijera la verdad pasaba, el que dijera la mentira pues se colgaban. Entonces resulta que un cierto día, Pues comúnmente todo el mundo decía la verdad. pues sí, además Obviamente nadie quería morir. pues obviamente, ¿no? Además si decía mentiras, ¿cómo iban a saberlo? Entonces era como una bobada. Pues sí, era. Entonces una vez, Pero cierto era la día, verdad para dónde iba. entonces cierto día llegó un señor el cual dijo, no, me van a ahorcar. Entonces estos señores se pusieron a pensar como, bueno, ¿qué hacemos? Si lo matamos, dijo la verdad, entonces hay que dejarlo libre. Pero si lo dejamos libre, entonces dijo mentiras y hay que matarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, al final le cuenta todo este coso, pero lo dije en breves palabras y le dice a Sancho que como tenía noticia de que tenía tan avivado el ingenio y que era una persona tan discreta y tan inteligente pues para este tipo de casos, pues que los jueces lo encargaron a él y dejando pues obviamente al señor allá para que él diera su opinión al respecto. Entonces, En ese momento Sancho se asombró mucho y pidió que le repitieran varias veces la historia porque sí, él era inteligente pero que no tan ingenioso. Y allí fue donde le repitieron varias veces hasta que logró entender, no, fueron varias veces. Hasta que Una él, y otra vez. ajá, fueron varias veces, hasta que ya él entendió. Y bueno, y después de pensarlo y pensarlo y pensarlo, él se acordó de uno de los consejos de Don Quijote que era como que cuando no, que cuando que él fuera más piadoso que cuando él tuviera como duda de la ley, que tirara más para el lado de la pobreza y la humildad. pero primero, no sé si ya lo dijeran, recuerde que dijo que entonces que mataran la parte mentirosa y dejaran la parte que decía verdad. Exactamente, que lo partieran a la mitad. Entonces, ¿cómo así? Pero entonces el señor dijo, pero ¿cómo así? No lo vamos a matar si lo partimos a la mitad. Se muere más rápido.
Entonces ahí fue donde Sancho como que, o sea, como que no tenía sentido lo que dijo Sancho, entonces bueno, te dijo, ahí dijo lo que explicaron pues ya mis compañeras, de que él había recordado una parte del Quijote, creo que es donde dice que más campea, a nuestro parecer, el de la misericordia que el de la justicia. Él recordó eso y entonces dijo que no, que lo dejaran libre, porque según recordaba que cuando su señor Don Quijote le había aconsejado, que le había dicho que cuando la justicia estuviera en duda, que entonces se optara por la misericordia. Por la pobreza y la humildad. Por la misericordia, pocas palabras. Entonces Él también le dijo que tenía la misma razón para morir que para vivir. Y ya luego ellos como que todos se sorprendieron de nuevo por la respuesta tan inteligente que había dicho Sancho, nuestro querido gobernador, y a la final como que nunca se supo el desenlace de aquella historia o pues no lo especificaron muy bien. Bueno, entonces ya en este momento, si no estoy mal, no me adelanto mucho, llega una carta. Entonces la coge el secretario, ¿cierto? O es el maestresala. El mayordomo. Es el mayordomo, es que nos confundo. Entonces resulta que dijo que era una carta del señor Don Quijote. Entonces, entonces Sancho pues le dijo pues que si se la podía leer. Y de esta manera, entonces pues obviamente, porque entonces la carta dice de esta manera: carta de Don Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. Cito: cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres y de los tontos hacer discretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre como si fueses bestia. Según es la humildad con que te tratas, y quiero que adviertas, Sancho, que muchas veces conviene y es necesario, por la autoridad del oficio, ir contra la humildad del corazón, porque el buen abordo de la persona está puesta en graves cargos a de ser conforme a los que ellos piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete bien, que un palo compuesto no parece palo. No digo que traigas dijes ni galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes como el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto yo otra vez te lo he dicho. Y otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la cortesía. No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos bandos. Que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías, la plaza, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos, que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, y es espantajo a las placeras, por la misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni golotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa y repasa los consejos y documentos que te di por escrito antes de que aquí partieses a tu gobierno, y verás cómo halles en ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso a los gobernantes se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agradecido, que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los mayores pecados que se sabe, y la indición que también lo será a Dios, que tantos bienes le hice y de continuo le hace. La señora duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente a tu mujer Teresa Panza. Por momentos esperamos respuesta.
Yo he estado un poco mal dispuesto de un cierto gateamiento que me sucedió no muy a cuento de mis narices, pero no fue nada, que si hay encantadores que me maltraten, también los hay que me defiendan. Avísame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acusaciones, en las acusaciones o acciones de la Trifaldi, como tú sospechaste, y de todo lo que sucediera me irás dando aviso, pues es tan corto el camino, cuanto más que yo pienso dejar presto esta vida con ociosa en que estoy, pues no nací para ella. Un negocio se me ha ofrecido, que creo que me ha de poner en desgracia esos señores, pero aunque se me da mucho, no se me da nada. Pues en fin, tengo que cumplir antes con mi profesión que con su gusto, conforme a los que suele decirse. Amicus platus et nigis amica veritas. Dígote este latín porque me doy a entender de que después que eres gobernador lo habrás aprendido. Y a Dios, el cual te guarde que ninguno te tenga lástima. Tu amigo, Don Quijote de la Mancha. Después de que Sancho oyó pues esa carta, inmediatamente se levantó y llamó al secretario para que fuera con él a la estancia y que le respondiera a Don Quijote la carta, simplemente pues como que escuchara y que solamente copiara pues todo lo que dijera Sancho sin quitar nada ni nada, pues sin quitar ni poner nada. Entonces ahí fue ya cuando quedó hecha la carta, que la van a leer. Bueno, una carta en la que se habla, En la que él le contaba que no tenía ni siquiera tanto tiempo porque eso de ser gobernador era una tarea muy ardua y que era tanto el oficio que ni siquiera se podía cortar las uñas, porque recordemos que era uno de los tantos consejos que Don Quijote le había dado a Sancho. También le dijo que le había dado, que se había enterado de que en aquella ínsula pues le iban a hacer algún mal, entonces que estaba como muy le cuenta lo del doctor preocupado. y la comida. Exactamente, y Que le estaba dice, contando. le dice que lo de Teresa. de lo del gatuno, de esa cosa La que le gatusada escribió, esa. la gatusada, no lo había entendido muy bien, pero que se preocupaba pues por su señor. También le habló de Teresa. Y ya, y que estaba aguantando hambre. Y sí, que le gustaría enviarle alguna cosa, pero que él no sabe qué enviarle porque pues no, él no tiene conocimiento de que le gustaría, pero que sin embargo iba como a intentar llevar algo para cuando se volvieran a encontrar. Y que también se iba a morir por parte del doctor Pedro Recio. Ajá, y ya. y ya entonces ahí luego Entonces- es cuando se empieza a contar de que ya despacharon al correo con la carta, pues como siguiendo la burla de mandarlo allá a los duques, fue. Y entonces dice que esa tarde Sancho se dedicó a hacer como unas ordenanzas, O unas pragmáticas. pues sí, como algo en el gobierno como que él creía que podría mejorar, habla algo de los zapatos. Sí, moderó los precios porque en realidad estaban muy subidos. Hizo cosas buenas. Puso alguacil para los pobres, pero no para que los persiguiera, sino para que también para que los ayudara. Y también para que mirara si en verdad lo eran, porque hay gente, incluso en la actualidad, que se aprovecha de esa condición para ganar dinero. Y puso varias pragmáticas, incluso según el libro, después del gobierno de Sancho todavía se conservan. Y se llaman Las cuales se llaman... las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. O Y sea, es- respetando como la memoria de él. O sea, respetando... O sea, ya lo dijimos. Y también diciendo pues esto porque Sancho fue un gran gobernador, a pesar de que era una burla, siempre fue un gran gobernador y esto quedó la imagen. Y así terminamos el capítulo número 51 Inicio para, 51. para seguir con el capítulo número 52, el cual donde se cuenta la aventura de la segunda dueña dolorida o angustiada, llamada por otro nombre Doña Rodríguez. Entonces de este modo empieza pues Conciviamente Benengeli. Bueno, entonces ya se dice que Don Quijote estaba sano de sus aruños y le pareció que la vida que tenía en aquel castillo era muy en contra de su profesión de caballero andante, entonces que debía ya ir como pensar en irse a las fiestas de Zaragoza porque si no, no iba a llegar a tiempo. Recordemos que ese era el propósito principal de cuando salió de La Mancha. Y estando como un día normal con los duques, pasaron como dos mujeres, ¿cierto? Dos mujeres, Estaban cenando. estaban comiendo, sí, y pasaron como dos mujeres. Una era Doña Rodríguez y la otra era la hija, pero que venía pues con la cara tapada.
Entonces se descubrieron, pues le descubrieron la cara, no otra cosa. Entonces, Pero ahí no es cuando él le dice al duque que él va a ir a buscar al labrador que burló la hija de... Es más adelante. más Y adelante. es que ahí pasa lo de que un suceso que los duques no tenían planeado, o sea, de los que estaban totalmente sanos, que se puede decir que es como uno de los sucesos únicos y verdaderos que pasó en la historia, A ver. que no era broma. A ver. Lo que pasa es que las mujeres llegaron o sea, muy tristes, estaban llorando y venían a pedir consuelo a Don Quijote. Fue en ese momento en el que se iban a arrodillar o se arrodillaron y Don Quijote de una les dijo como que no, levántese y mejor dígame qué necesita. Entonces ya luego se vuelve a retomar la historia de aquel hombre que no había cumplido su compromiso con la hija de Doña Rodríguez y por ende ahí es donde ya, como lo dice mi compañera Valentina, el duque dice que va a buscar a dicho señor para poder hacer la guerra como Pero no hay siempre que- han no sido es en que las hable caballerías. Antes de eso, sí. Antes de eso pasa que Don Quijote cuando ellas se arrodillan a llorar, que dicen que gimen, él se levanta y las hace destapar. Él estaba muy sorprendido porque era Doña Rodríguez y la hija. Pero Estaba pues sorprendido, pero también ella aprovechó la ocasión para referirse a los duques. sí, y que contar le lo que había pasado. de poderle prestar el caballero. Que para ellos creo que mencionan que ellos como que ya le había dicho al duque, pero el duque como que no había ejercido esa aventura pues de ir y hacer cobrar a los señores. Ahí sí es donde prosigue lo de Laura, que él dijo que sí, pero que iba a buscar primero al señor. Es que Don Quijote dice que él va a ir a buscar pues el duque labrador, espéreme hablar, que él iba a ir a buscar el labrador para cobrar eso y que lo iba a matar o si no, pues que cumpliera la palabra o que si no, lo iba a matar. Entonces ahí es cuando el duque dice que él como que lo iba a ir a buscar para llevarlo al castillo, no, que le iba como mandar a llamar para llevarlo al castillo y que ahí fuera el desafío pues. Ahí, doña Rodríguez también se dirige a Don Quijote, que le dice, Díaz, valeroso caballero, que bla, 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 bla. Y entonces, pero en sí le dice que por favor no se vaya antes de cumplir con la aventura. A lo cual respondió Don Quijote con mucha, como se dice ahí, prosopopeya. O sea, pues con mucha ironía. Y le dice, señora, bueno, con mucha ironía, no tanto para hacer, digamos, para burlarse, sino con lo mismo que ella le responde. Eso significa prosopopeya. Como señora, sepa vuestra merced, bueno, pero le dice así como muy poéticamente, dijo que sí iba a cumplir con su palabra, en pocas palabras. Y que incluso él iba a salir a buscar a ese pelado. Todo con licencia del duque, todo con licencia. Entonces el duque le dice que no va a ser necesario, que él lo va a mandar llamar o lo va a mandar buscar para que se presente pues ante Don Quijote y que peleen pues en un campo seguro. Ay, pero es lo que había dicho yo. Sí, pues lo que había dicho. O sea, en pocas palabras. Sí, ajá. Eh, Las car- la carta me de parece Teresa. como curioso que Doña Rodríguez no era ninguna bobita, ella también era un poco aprovechada porque vemos que siempre que le iba a pedir algo echaba en cara que los caballeros andantes tenían la labor de socorrer y ayudar a los tuertos, de desamparar agravios, bueno, sí, muchas cosas, o sea, lo hacía con una doble intención, primero la haga para pedir el favor, o sea, que lo tengan por buen señor y sí. Aquí es de donde Don Quijote, como en pro de retar pues, al señor, coge un guante y lo tira se lo tira pues como a los pies del duque, como diciéndole yo lo reto. Y entonces el duque, eso era como una usanza que se hacía en aquel tiempo, y pues ya como se sabe, pues el duque aceptó. Y que de ahí a 4 días o 6 días, si no estoy mal, 4 son 6 días, son 4 son 6, en fin, lo que sea. Sí, yo creo que también son 4. Son 6. Son 6. Bueno. Entonces, pero igual que iba a hacer pues la pelea y pues todo eso. Entonces ya Don Quijote como que agradece y todas esas vainas. Él dijo que él era, o sea, que siempre iba a ayudar a los humildes, aunque por esto tuviera que dejar su oficio. Hay un momento en el que menciona... Entonces ya como que a esto sí le causó varios disgusto a los duques, porque allí entonces la duquesa dio la orden de que la tratasen como si fuera una señora, una turista o una extranjera. Sí, ya que igual que a también la estaba hija. pidiendo ayuda de... Claro. Y también a la hija, que también les
Entonces ya pues ya después de todo esto, la duquesa recibe pues la carta de Teresa Panza, ¿cierto? Porque llega el paje y entonces cuenta pues todo lo y que ella, pasó. ella se preocupa y pues como que le dice que le cuente cómo le fue, que si fue querido con ella y la carta. La carta la leyó en voz alta, pero en pocas palabras le decía... Pues ella Le agradecía y agradecida. y que le alegraba mucho el gobierno de Sancho y que ojalá le siguiera contando. Y que gracias que por decirle que era como buena amiga y todo bueno, sí, como esa retaíla. Pero también aguanta decir, bueno, es necesario decir, de que cuando leyeron la carta... Todos se sintieron muy estaban gustosos. dobles, incluso Don Quijote estaba presente Y ahí entre nos ellos. llega la carta de... Todos estaban muy gustosos. Llegan dos... Llega la de Teresa y la de Sancho. Y la de Sancho, pero entonces ella, Llegando cartas. la duquesa le pidió a Don Quijote que si se podía abrir la carta de Sancho. Y Don Quijote dijo que estaba bien y que él le iba a leer. Él la leyó. Él la leyó. La leyó. Que también era muy larga. Y él ahí decía... Bueno, Ale, no. Bueno, ya de ahí se sabe que las cartas, bueno, ya lo que decía en Le la cuenta carta, como un resumen de todo o sea, todo lo que había pasado, que también agradece que todo, pues, todo lo que le hizo y que por favor se muestre cortés ante la duquesa, que bueno, que él va a mandar, bueno, en fin, se cuenta que manda de muy cosas. feliz, muy orgullosa, que nadie le creía por allá y Ajá, ya sí pasa lo de que después de lo de las cartas, que la duquesa se retiró con el paje para que en sí le detallara como más de lo que había pasado y o sea, todos se rieron pues de todo en todo eso y ya pues así termina el capítulo 52. Encaminándonos para el capítulo número 53, el cual se titula Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno del pobre Sancho Panza. Entonces inicia de esta manera, dando como una reflexión para todos. Cito: pensar en que esta vida, las cosas de ella han de durar siempre en un estado es pensar en lo excusado. Antes parece que en ella anda todo en redondo, digo, a la redonda. La primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera. Y así torna a andarse el tiempo con una rueda continua. Solo la vida humana corre Sola la vida humana corre a su fin ligera más que el viento, sin esperar renovarse, sino es en la otra, que no tiene términos de que la limiten. Ay, perdón, tan mala lectura. bueno, esto es como una moraleja, como ya lo decía mi compañero Cristian, en el cual nos quieren decir que nada dura para siempre. Seguido de eso nos cuentan que si Hamed Belengeli fue un filósofo mahomético. exactamente, y que eso hizo entender la ligereza e instabilidad de la vida y de la supuesta duración eterna y bueno, muchas otras cosas dignas de algún sabio. Entonces ya era la séptima noche que Sancho después estaba en su gobierno. Estaba pues en su cama, se acostó con hambre y en ese momento escuchó un gran ruido. Sí. Lo levantaron. Obviamente intentaron del susto, entonces fueron a mirar como de qué trataba. Y era como una guerra. Eran Pero unas él personas como al que le principio. dijeron que se levantara, que estaban como atacando el castillo. Entonces él salió y él salió a mirar y entonces él vio que venía una gente como con antorchas o con fuego, si mal no recuerdo. Y haciendo mucha bulla, sí. Haciendo mucha bulla y le dijeron al gobernador que estaban atacando la ciudad, que él comenzara pues a pelear Que con se armara, ellos. que se armara, que eso, él que tenía se armara. que Y despabilar, le pues. pusieron una escudo delante y otro atrás. Y le dieron Entonces algo, no, espera, algo el para primero, que se defendiera. el primero pero no como me que acuerdo cómo el se primero llama. como dijo que que se no, excusó, él dijo, que no, yo no no, soy que caballero, yo no soy como Sancho mi fue amo como- para ayudar, para que me Exactamente. armen. Y Sancho como qué pasaba, que qué estaba pasando, que por qué le tenía que armar él y no otra persona. Entonces ahí le explicaron que los gobernadores tienen que Tenían hacer que eso. liderar. Entonces le dijo, pues no ármenme pues, y lo armaron. Entonces, en todo caso, Y al en la final no primera hizo prueba nada. fue que se cayó. Creo que O sea, porque es que le pusieron eso de modo que no pudiera doblar las rodillas. Entonces cuando él lo intentó, pues obviamente se desplomó y se tronó Es que la solamente pierna. le quedaban como afuera, como en la cabeza y como un pedazo de las manos, creo. Exacto, Valentina Sancho. Entonces ya
bueno, ya cuando lo armaron pues se cayó normal y entonces él como que lo que hizo fue como taparse y entonces ya toda Ya la todo el gente mundo empezó a caer empezó encima a parársele pues por encima, Pero, fingiendo una pero guerra. primero llegaron y apagaron las antorchas para que él no la reconociera, para que no viera quién es. Y ya ahí empezaron a encima de él. Y alguien tomó, Que y, se alguien- sabe- y se dice incluso... se bien sabe que es una otra burla de Pues obviamente. organizada Obviamente. por los duques, el mayordomo No, y fue, todo. fue como para sacarlo de ya Sí. de la ínsula. Y ya Porque en se ese volviera. momento era que Sancho se vio como tan malherido, tan horrible que pensó que, o sea, él le pidió a Dios que si lo sacaba de aquella situación en la que estaba, porque él estaba muy mal, o sea, todo el mundo cayéndole encima, pues qué dolor, pobre Sancho. Saben que estaba gordito, pero no aguantaba tanto. Entonces le pidió a Dios que si lo sacaba de aquel aprieto, pues que él renunciaría al gobierno. Y fue en ese momento, en ese preciso momento en que dejaron la bulla. Y en que todo se calmó. El cielo como que lo escuchó y ahí fue cuando empezó lo de Victoria. Victoria, que todo ya había terminado. Entonces lo ayudaron pues a levantar ya cuando lo vieron ahí como tan tirado, tan Pero todo. él dijo que lo levantaran, o sea, porque él lo Bueno, dijo, si no, pero no entonces lo levantaron. Lo ayudaron Entonces a levantar ya- y le dijeron que gracias a él habían ganado y que era un excelente gobernador. Y ahí fue como Sancho Y ya ahí todo sí- resignado y todo. Y ahí sí digno. fue madre, le trajeron comida, vino, que descansara. O sea, pero que sí ya sí. cuando vieron que se habían pasado con la broma. o sea, es Sí, como sí. que se ya como y nos pasamos. Sin embargo, pues ya ahí él se cambia, va todo digno, les dice que él ya se va a ir. Pero él, eso fue el otro día, creo. Sí, al eso otro fue día, después. Sí. él al otro Lo día prepara al cambiaron. rucio y pues dice que él ya se va a ir, pero hoy pues tratan de Pero fue convencerlo de que exactamente, no se vaya. de que no se fuera ese Y mismo él le dice día. que sí, que él no nació para ser gobernador. Entonces al Entonces, otro ahí fue día. Ahora Ahora cuando decir que madrugó. creo que dicen Fue que ese lleva mismo como 10 días ya gobernando, ¿no? 7 días. No, pero es que le dijeron que no se podía ir siete. como sin cumplir un ciclo, Pero ¿cierto? sí, son 10 Que él no se días. podía ir. Dijeron Una que no se contradicción. podía ir como sin cumplir como ciertos días estando gobernando. Y él como que, ay, no sé, no, pues él como que no le Y que además debía pagar la estancia, que como lo había dicho mi compañera, hacían 10 días. O sea, hay una contradicción porque habían dicho 7 y luego 10. Bueno, ya luego entonces preparan a Rusia. Al otro día él dice que él se va sin pagar Fue nada. ese mismo día. Da- O sea, fue el mismo día en el que él se va y arregla el caballo. Sí, fue en el mismo día. Está bien, pero O sea, al otro es que día pasa se va de la batalla y al ínsula. otro día es cuando ya arregla el rucio y se va. Por eso. Ese mismo día. María, el Se otro va al día de la otro día, se va al batalla. otro día de la escuche, batalla. Sí, pues se va el otro día, pero ese mismo Bueno, día arregla el caballo. y Eso sí, fue se lo que acabó. dije. Bueno, entonces ya luego él se va y dice que va a buscar a su señor Don Quijote. Y pues ya ahí todos le dijeron que nadie le puede impedir. El Que lo mayordomo le dejen dijo a todos. volver a la libertad. Él dice que lo dejen volver a la libertad porque pues según él estaba como en cautivo de muchas cosas. Entonces ya ahí fue donde que ya Sancho Él se también se pidió va que de le la dieran razones ínsula. al duque de lo O bien sea, que había gobernado entonces ya- y ya- que no se iba a llevar nada. Y que no se iba a llevar Exactamente. nada porque... Entonces ya porque él llegó sin nada. Que porque entonces- desnudo nació y que desnudo se va a ir. Entonces Desnudo ya se ahí va a ir. es donde termina pues este capítulo y dejando ver que Sancho Panza en realidad fue un gran gobernador. Definitivamente tiene... Y siguió los consejos de su Sí, amado sí, Don ajá, Quijote, exactamente. Y bueno, todo porque bien. lo ama. Y ya se da Bueno. por terminada esa sección. Todo bien, En suerte. el próximo continuaremos con el 54. Con el 54 capítulo vamos a continuar después. Hasta luego y feliz, Hasta luego. feliz año.